estaremos mirando la disminución exponencial. Si ya no ha visto el video sobre crecimiento exponencial, lo recomendaría altamente. Nuestros objetivos son encontrar la función que satisface la ecuación de P de t igual to Kp. Convierta entre la tasa de disminución y la media vida útil y resuelve los problemas aplicados que incluyen la disminución exponencial. La ecuación de P de t igual to Kp, o K mayor que 0, muestra que P disminuye como una función de tiempo. Y la solución P de t igual to P no x a la potencia Kt muestra disminuyendo exponencialmente. Esto es una carga exponencial. Aquí hay un gráfico de disminución exponencial. Aviso de que a medida que avanzamos de izquierda a derecha, el gráfico desciende de forma exponencial. Un modelo de disminución exponencial es la función de la forma P de t igual to P not x al poder de Kt. P no es la cantidad presente en x0. P of t es la cantidad presente en el momento t. K es la tasa de decartación. La media vida es la cantidad de tiempo necesario por media la cantidad a disminuir. Vamos adelante y miremos un ejemplo. El carbono 14 tiene una tasa de disminución de 0.01205% por año. La tasa de cambio de cualquier cantidad n de carbono 14 se da por el derivado de n, con respecto a t, es igual a menos 0.1205 newtones. La conexión, otra vez, aquí si este es el tasa de disminución, el derivado va a ser igual to K, la tasa de disminución x la función. Una cosa a recordar es que cuando te dan el porcentaje, por supuesto, en esta forma va a estar en forma decimal. Utilizando n de t igual a n no x a la potencia Kt, encuentre la función exponencial que modela la situación. A menudo cambian alrededor de estas variables, pero esencialmente significa lo mismo. Entonces, para este problema, la conexión que debemos hacer es que n de t es igual to n sub 0 x al negativo a en nuestro k 0.0001205 t. Este es nuestro modelo de disminución exponencial. Utilizando esta función, trata las siguientes preguntas. Suponga que 200 gramos de carbono 14 están presentes en el momento igual 0. ¿Cuánto permanecerá después de 800 años? Bien, necesitamos encontrar n de 800. N sub 0 exa Siemens nuestra cantidad inicial, que por supuesto sería 200 gramos. Esencialmente, necesitamos sustituir 800 por t. Vamos adelante y hagamos esto. Necesitamos ser pequeños cuidados cuando tipos esto. 200 segundo registro natural trae la e. Ahora, nuestro exponente es menos 0.0001205 por 800. Y podemos ver que va a ser 181.62 gramos. Podemos ver la tasa de disminución, que es tan pequeña que después de 800 años todavía hay una cantidad considerable izquierda. La próxima pregunta, ¿después de cuántos años quedará la media de 200 gramos de carbono 14? Bien, para media vida que significa media restante. Así tenemos 100 gramos a la izquierda si comenzamos con 200 gramos. Y tenemos que resolver esta ecuación para t, por lo que necesitamos dividir por 200. Esto es muy similar a lo que hicimos cuando estamos solucionando problemas de crecimiento exponencial. En el lado izquierdo ahora, tenemos 1 2 is igual to e.
Y como sabemos antes, si tomamos el registro natural de ambos lados, podemos aplicar la propiedad de energía de los registros. Así que reescribimos esto. Ahora voy a seguir adelante y reescribir esto como registro natural 1, registro natural 2. Is igual to, esto sería X registro natural E ahora, haciendo algunos simplificando aquí. Esto es igual a 0, registro natural 1, y X registro natural E, pero el registro natural E es igual a 1. Así que esto se simplifica fácilmente bien en el registro natural 2 igual a 0.0001205T. Ahora, aviso que ambos lados son negativos. Así que si multiplicamos ambos lados por -1, podríamos hacer ambos lados. Ahora la razón quiero darle cuenta, porque puedes ver lo que hemos dejado aquí está el registro natural 2 igual a 0.0001205T. De nuevo, tenemos el registro natural 2 exactamente igual a kxt que la idea aparecerá aquí en un momento. Simplificando aquí, por supuesto, necesitamos dividir por el coeficiente de t poco pequeño, discúlpate por eso. Nuestro valor de t será aproximadamente 5752.26 años. Así que, como podemos ver, toma una cantidad de tiempo considerable para que el carbono 14 se decaye a la mitad de su cantidad inicial.